Tenemos a Álvaro de María, autor de La filosofía de Bitcoin, que está con nosotros para darnos un poquito las claves de este momento del mercado y sobre todo de la historia de Bitcoin. ¿Qué tal? Muy Un buenas, placer Álvaro. estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Bueno, pues un momento, como decía, interesante, ¿no? Importante para el mercado cripto, para Bitcoin. Claro, estamos en un año que ya iba a ser importante, teniendo en cuenta el halving. Empezamos encima con la aprobación de los ETFs, con un impacto que vengo repitiendo mucho en los últimos meses, que yo creo que ha sido mayor que el que muchos nos esperábamos. ¿Cómo calificas un poco este momento y también este año para Bitcoin? ¿Crees que puede ser uno de los más importantes hasta la fecha? Sí, yo creo que sin duda, ¿no? Porque hemos visto la entrada del inversor institucional. Hasta que aparecieron sobre todo los ETFs en Estados Unidos, pues el inversor institucional tenía mucha dificultad para encontrar esa clase de vehículos en los que invertir, ¿no? Porque los exchanges, por ejemplo, pues ya hemos visto que tienen problemas más que serios con el cumplimiento normativo o con la seguridad, ¿no? Recordemos que FTX impactó muchísimo en la percepción de los clientes institucionales a la hora de ver Bitcoin y el resto del sector. Entonces yo creo que a medida que van apareciendo este tipo de actores más institucionales, que van abriendo las puertas, porque al final hay que recordar que los ETFs es eso, es abrir las puertas de entrada de dinero y también de salida de Bitcoin, ¿no? Lo cual yo creo que va a acrecentar también un poquito más la volatilidad, pues va sentando mucho el activo y le va dando una carta blanca dentro de Wall Street y dentro del resto del mundo que hasta ahora no tenía tanto, ¿no? Yo creo que la separación de Bitcoin del resto ha sido muy útil, sobre todo porque hay una percepción muy negativa respecto al resto de activos y con Bitcoin parece que hay bastante más confianza y bastante más seguridad. Bueno, pues vamos a analizar esto también de la mano de Antonio Hidalgo, asesor de EFPA, que está también con nosotros pues para debatir un poquito cómo está siendo el momento del mercado cripto y sobre todo en este caso de Bitcoin. ¿Qué tal? Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Un placer teneros por aquí. Quiero preguntarte precisamente esta cuestión que ponía sobre la mesa Álvaro, la diferenciación que se ha producido entre Bitcoin y el resto de criptomonedas. Claro, siempre hablamos de criptomonedas, de mundo cripto, de, bueno, un poco como que metemos a todos en el mismo saco y claro, esto no es así, ¿no? Hay una diferencia brutal, abismal entre Bitcoin y el resto de criptomonedas. ¿Cómo lo ves tú y también cómo valoras que se haya producido una diferencia tan grande este año? Pues sí, nosotros, por ejemplo, en Locos de Wall Street siempre hablamos de la diversificación, ¿no? Nosotros al final, nuestro universo, nuestros seguidores son seguidores multidisciplinares, ¿no? Que al final invierten sobre todo con sentido común y con fundamentos, ¿no? Siguiendo los fundamentales. Entonces, ahí el resto de criptomonedas hablamos de un universo que se escapa, ¿no? a la pura inversión. Y alguien podría decir, bueno, Bitcoin también podría estar lindando ahí, ¿no? Pero nosotros entendemos que no, entendemos que en una cartera diversificada, que solamente el diversificar muchas veces parece que nos lleva a error de invertir en renta variable en distintas acciones de distintos sectores, pero no es así. Una cartera diversificada que tenga renta variable, renta fija, inmobiliario, arte, coleccionable, entendemos que Bitcoin se ha ganado su hueco a tener un pequeño porcentaje, sobre todo por esa matriz risk-reward, ¿no? Riesgo-beneficio que para nosotros tiene como principal activo en sí. Y es que al final estamos viendo cómo en un primer momento parecía que los gobiernos querían ponerse en contra de ello y viendo que es imposible ponerle puertas al campo, ya parece que estamos en una segunda fase, ¿no? Que es adaptarnos, incluso ponerle impuestos, como se rumoreaba en Estados Unidos, y adaptarnos a que Bitcoin ha venido para quedarse. Así que, desde luego, a la pregunta que me haces sobre Bitcoin versus el resto de criptomonedas, para nosotros hay un abismo. Álvaro, me ha parecido interesante una de la parte del discurso de Antonio. Bueno, me ha parecido interesante todo el discurso, pero ha hecho especial énfasis en esto de diversificar las carteras. Claro, se viene hablando mucho, sobre todo en un año en el que el contexto geopolítico también está siendo fundamental, ¿no? También está afectando mucho a nuestros bolsillos, a nuestras carteras, más que lo hará seguramente en el futuro. ¿Crees que esto está empezando a suceder? Que la gente diversifica sus carteras y dice, bueno, yo por lo menos un 2%, un 5% lo meto en Bitcoin, algo que claro, hace tiempo era impensable, ¿no? La gente igual decía, bueno, yo me meto en petróleo, me meto en oro, acciones y me dejo un poco de líos, pero sí que parece que Bitcoin empieza a considerarse más, sobre todo, como decías antes, por parte del inversor más institucional, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el inversor más retail sí que lo había hecho ya anteriormente, ¿no? Sí que había incluido Bitcoin dentro de su cartera, pero ahora lo que sorprende es esta aceptación dentro del mundo institucional, ¿no? Mucho family office, mucha banca de inversión, se van acercando, mucho gran patrimonio, se va acercando a querer tener entre un 1 y un 5% de su patrimonio en Bitcoin, ¿no? Y van preguntando qué clase de vehículos hay, cómo se accede a él,
incluso alguno si es legal, ¿no? Que esto pues también nos da una perspectiva de que el desconocimiento sobre el activo todavía es muy grande, ¿no? Entonces yo creo que las puertas se están abriendo y están entrando de forma considerable, ¿no? Ya hemos visto una subida enorme, ¿no? Pensemos que hace poquito, un año, una cosa así estaba en 17.000 euros y ahora estamos hablando de 60.000, ¿no? Es una auténtica barbaridad, ¿no? Y yo creo que vamos a ir viendo con cada vez más clientes institucionales, pues lo van teniendo como una parte, un complemento del oro, ¿no? Como un activo real que complementa sus carteras y les da una opcionalidad que no les da en otra clase de activos. Antonio, ya que hemos puesto el oro sobre la mesa, es una comparación eterna, ¿no? Yo creo que va a ser así para siempre. ¿Cómo ves esta comparación? Y también muchos inversores o bueno, muchos expertos que, por ejemplo, se me ocurre el ataque de Irán, ¿no? Este evento geopolítico. Como Bitcoin cayó, también como venimos diciendo, claro, era el único mercado que estaba abierto, tiene cierto sentido, y cómo el oro subió. ¿Por qué se hace esta comparación y sobre todo por qué se utiliza en momentos en los que interesa, ¿no? No sé si os da la sensación de que a veces es un poco ventajista esta comparación y que no tiene por qué hacerse, que no es excluyente el oro de Bitcoin, ¿no? Desde luego, para mí no es nada excluyente. Es decir, una cartera diversificada puede tener su razón de ser que tenga una parte en oro y otra parte en Bitcoin. Yo creo que no son activos para nada excluyentes. Es cierto que esa comparación está y yo creo que va a estar ahí porque efectivamente son muchas sus particularidades que los une. Si al final analizamos desde un punto de vista teórico qué activo puede cumplir los requisitos, las cualidades para considerarse buen dinero, yo creo que tanto el oro como Bitcoin pueden tener cualidades que así les haga valer, ¿no? Ese activo, ¿no? Entonces esa, digamos, comparación va a estar siempre. Pero para mí, desde luego, en esa primera parte que me preguntabas, para nada son excluyentes. Uno, de hecho, puede tener su sentido tenerlo físico o tenerlo con resguardo físico y para nada, como decía, quiere decir que tener uno impida tener el otro, ¿no? Con respecto a lo que comentabas de Irán, al final siempre se es injusto, ¿no? Yo creo con Bitcoin, ¿no? Al final, como tú también has dicho, está cotizando 24/7, cosa que los mercados no lo estaban haciendo. Cuando los mercados empezaron a cotizar, bueno, pues ya parecía que la escalada no iba a ser tan violenta como se pensaba ese sábado de madrugada. Y después, tener en cuenta lo que ha dicho Álvaro. Al final, creo que nos aproximamos a Bitcoin desde un punto de vista muy cortoplacista y muy especulativo. Al final estamos hablando de que creo que ese sábado de madrugada pasó de cotizar de en torno a 70.000 a cotizar en torno a 60.000. Si miramos el año pasado estaba en 20, 30.000. Es decir, esa caída fue un simple ajuste cortoplacista. Al final, los fundamentos de Bitcoin van mucho más allá, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer ver en Locos de Wall Street, ¿no? Que al final hay que entender Bitcoin no como un activo para hacerse, bueno, para hacer un dinero a corto plazo, sino como un activo, primero que hay que conocer, que hay que saber sus particularidades y después cómo acoplarlo a una cartera de inversión diversificada. Pues más allá de las carteras, más allá de la diversificación, os quiero preguntar también por la adopción, Álvaro. Quiero preguntarte por esta noticia que contábamos ayer de que Suiza está considerando añadir Bitcoin a sus reservas. Es cierto, bueno, pues que es una propuesta, que no es algo inmediato, ni mucho menos, pero sí que es interesante, ¿no? Que en países tan desarrollados como Suecia empiecen a surgir este tipo de iniciativas, aunque a lo mejor no se apruebe este año, aunque se apruebe el siguiente, o dentro de 2 o de 5, pero bueno, que la gente se está dando cuenta primero del potencial de Bitcoin y luego del potencial, pues por ejemplo, a la hora de añadirle una reserva nacional. En España lo veo bastante lejos, pero ¿crees que puede suceder en algún momento? Por ejemplo, en este caso en Suiza, que es bastante más desarrollado que nosotros. Yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? Suiza es un país muy avanzado en este sentido. Pensemos que allí la banca sí que está mucho más integrada con todo este sector. Por ejemplo, el BBVA de Suiza sí que tiene un sistema de custodia de Bitcoin, ¿no? Un sistema bastante seguro y están muchísimo más avanzados. Yo destacaría de aquí que esto ha sido una iniciativa popular, ¿no? Es decir, que han sido los propios ciudadanos los que demandan que su país tenga Bitcoin de reserva, ¿no? De activo de reserva. Yo creo que perfectamente, ¿no? Que igual que sirve para el resto de carteras, pues también debe servir para los estados y para los bancos centrales, ¿no? Yo creo que es un activo que complementa muy bien al oro para tener un poquito, no significa que tengan un 10, un 15 o un 20% de su activo en Bitcoin, ¿no? Pero sí un poquito. Yo creo que les puede venir muy bien, sobre todo para mantener el valor de sus carteras, ¿no? A medio y largo plazo, porque no hay tantos activos que hagan tan bien el desarrollo a lo largo de los años
como Bitcoin, ¿no? Es que es el activo que más ha revalorizado de la historia. Entonces, si tienes que meter dentro de una cartera diversificada algo, pues Bitcoin debería estar ahí a mi juicio, y yo creo que para los estados también va a ser fundamental, ¿no? Que pronto empezaremos a ver también una competencia a medida que vayan apareciendo. Ya no sería lo mismo que adopte Suiza Bitcoin como reserva que lo haya hecho El Salvador, ¿no? Y yo creo que ahí empezaremos a ver una competencia entre los estados por acaparar esto, que al final es muy escaso, ¿no? Hemos visto guerras por petróleo, hemos visto guerras por oro, pues ¿por qué no vamos a ver competencia entre los estados por acaparar Bitcoin? Antonio, quiero trasladarte esta misma cuestión. Si crees que es una opción, que es una posibilidad, que los estados empiecen a acaparar el Bitcoin, como bien decía Álvaro, claro, uno de sus fundamentales, sin duda, es que es escaso, cada vez va a ser más escaso, por cierto, teniendo en cuenta que, bueno, acabamos de vivir el cuarto halving. Si crees que es una posibilidad que los estados empiecen a invertir por lo menos parte de sus reservas en Bitcoin. También quiero preguntarte por los bancos, porque claro, aquí en España parece que Bitcoin todavía se ve como algo negativo, ¿no? Algo, como decía Álvaro, ¿no? Que sí es ilegal, incluso hay algunos que se plantean, pero los grandes bancos también parece que se van posicionando, ¿no? Aunque no lo digan. Me parece interesantísima la pregunta, sobre todo desde el punto de vista de los estados. Y es que, al final, Albert Millán, que es compañero nuestro en la pata de Research, Locos de Wall Street, habla de una teoría de juegos, precisamente, donde realmente volvemos al mismo análisis riesgo-beneficio. Muchos países se van a ver ante la disyuntiva de decir, bueno, es que realmente invirtiendo una cantidad muy pequeña de mi patrimonio, pero ¿y si hay otros estados que sí están haciendo acopio? Porque Álvaro podrá hablar mucho más largo y tendido de eso, pero hay un comprador, que no se sabe muy bien quién es, que está comprando 100 Bitcoin al día, ¿no? Se rumorea que puede ser un estado. Entonces ya hablamos de esa teoría de juegos donde puede haber estados que digan, oye, si yo me quedo fuera, puede ser un peligro. Y al final, eso yo creo que es una ficha de dominó, ¿no? Que va a ir cayendo, y yo entiendo que sí, que va a haber algún estado que va a abrir la veda, si no lo está haciendo ya de forma anónima, y va a provocar que otros, por esa teoría de juegos nombrada, vayan entrando. Con respecto a la situación de los bancos, yo creo que eso es algo inevitable. Al final, la banca privada, la banca que va a grandes patrimonios, y eso también Álvaro lo ve en su día a día, cada vez más hace el mismo raciocinio que estamos comentando. Oye, tengo que tener una cartera diversificada, tengo que tener no todos los huevos en la misma cesta, y una parte de mi patrimonio tiene que estar en Bitcoin. Y al final se tienen que adaptar a las demandas de los clientes. Y yo creo que es positivo, para esa adopción mundial, universal, que debe tener un activo como Bitcoin. Álvaro, pues quiero trasladarte esta pregunta, ya que tú lo ves en tu día a día. ¿En qué punto estamos en España? ¿En qué momento los grandes bancos, a todos se nos vienen a la cabeza, Santander, BBVA, van a empezar a ofrecer Bitcoin? O si ya lo están haciendo también, aunque sea un poco por la puerta de atrás, ¿en qué punto estamos? El BBVA, por ejemplo, ofrece un ETN de Fidelity desde su propia aplicación. El resto yo creo que todavía está en Renta 4, ha sacado también algún fondo relacionado con esto, pero yo creo que están todavía a esperar a la regulación, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando hace 2 años me invitaron, si mal no recuerdo, a un evento en la Bolsa de Madrid, y estaban todos los grandes bancos, estaban todos los grandes reguladores, y todos les preguntaban, bueno, ¿y vosotros qué estrategia de negocio tenéis con cripto, Bitcoin, etc.? Dijeron, nosotros esperar a la regulación. Pues, hombre, si esperas a la regulación, el mercado te va a arrasar completamente. O sea, tienes que estar preparado. Que sí, que la regulación es importante, pero una empresa debe mirar a la realidad, no debe esperar a la regulación, ¿no? Y yo creo que aquí vamos extraordinariamente lentos respecto de todo lo demás, ¿no? Y cuando digo aquí me refiero a España y a la Unión Europea, ¿no? Porque Suiza, por ejemplo, pues la verdad que el regulador ha tenido una posición muchísimo más abierta de acompañamiento, y tiene un nivel de innovación impresionante, ¿no? Y un nivel de adopción también muy significativo. Y al final de eso es de lo que se trata, ¿no? Si esto es un activo que preserva mejor el valor en el tiempo y se revaloriza más a lo largo del tiempo, el que lo adopte antes tiene una ventaja competitiva, ¿no? Entonces yo creo que esta lentitud, no hacer los deberes con Bitcoin, este pasotismo de alguna manera de los reguladores, pues nos va a pasar mucha factura, ¿no? A medio y largo plazo. Y al final pues somos particulares y empresas los que tenemos que ponernos las pilas con ello. Antonio, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué este pasotismo? ¿Es miedo? ¿Es ignorancia? ¿Están esperando a la regulación? Por cierto, que estamos hablando de la adopción, estamos hablando también del halving. La regulación llega también, bueno, iba a decir llega este año, no me la voy a jugar, pero entre finales de este año y principios del que viene se supone que tenemos el MiCA también en Europa. O sea que en este sentido también parece que vamos dando pasos, aunque va a tardar bastante en implementarse. ¿Cómo ves este factor, el hecho de que la regulación llegue a Europa, al menos en algún momento?
Bueno, al final yo creo que no descubrimos nada, ¿no? Europa, si de algo, digamos, está adoleciendo es de rapidez, de adaptarse a los cambios, ¿no? Estamos en una sociedad muy burocratizada, de muchas normas, y es cierto que, sobre todo en temas financieros, ahí Europa sí está poniendo, digamos, las normas, ¿no? Entonces, no hay ningún país dentro de la Comunidad Económica Europea que quiera ir por delante. Y ahí sí que lo estamos viendo precisamente con las leyes MiFID, etcétera, ¿no? Basilea para los bancos. Ahí estamos en un sistema regulado que es cierto que yo no le achacaría a ningún player nacional que no esté tomando medidas, sino que ahí dependen de Europa. Y entonces, bueno, pues no descubrimos nada, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que pregunté al Santander por Bitcoin y ni siquiera me entendieron. Me dijeron, ¿qué? ¿Qué es Bitcoin? Bueno, seguro que saben lo que es y seguro que están poco a poco pues implementando, ¿no? Por lo menos desarrollando algunos planes, pero de momento esto es lo que toca. Donde sí se han puesto las pilas, Álvaro, es en Estados Unidos, con la aprobación de los ETFs. Empezamos el programa hablando también de Hong Kong, los ETFs que van a empezar a cotizar el próximo 30 de abril. ¿Cómo valoras todo esto? La inversión a través de ETFs, ¿crees que va a abrir puertas a Bitcoin, sobre todo? Yo creo que era un paso que era necesario dar, ¿no? Porque durante mucho tiempo ha estado la polémica de qué es Bitcoin, ¿no? Para qué sirve, qué funciones tiene, qué propuestas de valor tiene. Y durante mucho tiempo se ha pensado que simplemente era una alternativa monetaria, y ahora cada vez más se ve esta propuesta de un lugar donde aparcar riqueza, ¿no? Un depósito de valor que juegue un papel en las carteras, pues junto a fondos de pensiones, a fondos de inversión, a acciones de empresas consolidadas, al oro, a otra clase de activos, ¿no? A los bienes inmuebles incluso. Entonces, cuando lo valoras de esa manera, pues lo que necesitas ya son vehículos de inversión. Ya no necesitas tanto que la banca te provea un servicio de pago, sino lo que necesitas son vehículos de inversión. Y los ETFs en este sentido pues serán un paso clarísimo, ¿no? En Suiza precisamente ya estaban los primeros, ¿no? En Suiza teníamos 21 Shares, CoinShares y teníamos otros, y ahora en Estados Unidos pues han abierto esa puerta, ¿no? Yo creo que era fundamental porque el inversor estadounidense es el que más dinero tiene de todos y el que más interés y comprensión tiene de Bitcoin. A mí esto me impresionó, que también vine aquí a negocios a contarlo. Cuando estuve en Miami presentando la filosofía de Bitcoin, en la misma conferencia en la que hablaba yo, está presentando su campaña electoral Robert Kennedy Jr., ¿no? Pero es que también Vivek y los dos están hablando de una conferencia de Bitcoin. Están iniciando su campaña electoral en una conferencia de Bitcoin. Son conferencias inmensas, ¿no? Y sorprende que eso sea ahí un tema de debate electoral constante, ¿no? Donde Ron DeSantis también se pronunciaba y otros. Y aquí, bueno, no es que ni se pronuncie, ¿no? Es que ni siquiera es una cosa sobre la que se haya oído, yo creo que ni siquiera se habrá mencionado en el Congreso, ¿no? Y tienes allí a gente como Jason Lowery haciendo tesis doctorales sobre la relevancia estratégica de Bitcoin para los estados y cosas del estilo, y aquí pues la nada, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que nos llevan una ventaja muy considerable y que estos vehículos también lo representan, pero también con riesgos, ¿no? Claro. Yo siempre me he mostrado muy crítico con que el 75% de los ETFs custodian con Coinbase. A mí me parece un riesgo inmenso de concentración, ¿no? Porque no solo son los ETFs de Estados Unidos, CoinShares y 21 Shares también custodian con Coinbase, ¿no? Y MicroStrategy una parte importante también. Entonces tenemos ahí un honeypot, un nivel de concentración altísimo que si lo tuviésemos con cualquier otra cosa nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que también es para decir, oye, hay que profesionalizar el sector de la custodia institucional. Por lo menos para diversificar los riesgos. Es que es una cosa tan elemental como no puedes tener el 75% de los ETFs custodiando en el mismo sitio, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde más se debe avanzar, pero aún así considero que los ETFs son una noticia muy positiva, ¿no? Y que se ha reflejado en el precio a lo bestia. Más de lo que muchos esperábamos, seguramente. Hablabas además de cómo está entrando en el debate electoral. Ojo, porque Trump, que siempre decía, no, a mí el dólar. Ahora ya decía, bueno, el que quiera meter su dinero en Bitcoin, se parece que ha reculado bastante Donald Trump. Es que ha metido a Vivek ahí, claro. Y Vivek pues es un bitcoiner convencido, ya digo, inició su campaña electoral en una conferencia de Bitcoin, o sea que... Ya veremos encima, si es o no vicepresidente propio Ramaswamy. Antonio, quiero preguntarte sobre estas cuestiones. Hablabas antes de una bola de nieve, hablábamos antes de los estados, ¿no? También está sucediendo a través de los ETFs. Hablábamos ahora de Hong Kong, que se van a aprobar el 30 de abril. En la Bolsa de Londres también se van a aprobar ETNs. ¿Crees que también puede suceder esto, que haya un efecto de bola de nieve y que empiecen a surgir ETFs a lo largo del mundo? Ya está sucediendo, ¿no? Sí, yo creo que ya lo estamos viendo y es que al final no se le puede poner puertas al campo, ¿no? Si el inversor tiene ese apetito, si el inversor quiere, como dice Álvaro, ir aparcando una parte de su riqueza, las instituciones se tienen que adaptar y los vehículos financieros se tienen que adaptar a esa demanda. Y además no se puede quedar nadie fuera. En el momento que un competidor entra
a jugar, a ser un player en esa parte con Bitcoin, los demás no pueden tener el riesgo de quedarse ajenos al mercado, ¿no? Yo creo que esto es una realidad que vamos a ir viendo, que es positiva para que se adopte, porque quizás una de las dificultades que puede tener la inversión en Bitcoin es precisamente esa parte de autocustodia, ¿no? Esa parte de compra, de salvaguardar claves, etcétera, y puede haber muchos inversores que prefieran esa parte de riqueza que van a aparcar, a atesorar en Bitcoin, hacerlo a través de esos vehículos que, aparte de todas estas ventajas, pues pueden conllevar otras, ¿no? El traspaso entre vehículos, el jugarlo vía opciones financieras, apalancamiento, pignoración. Hablamos ya de otro tipo de escenario para un inversor también más sofisticado. Estamos hablando mucho de la adopción, estamos hablando del impacto del halving. Otra de las cuestiones fundamentales, sin duda, este año, hablábamos antes de que los estados tienen que ponerse las pilas, los inversores también tienen que ponerse las pilas, tienen que formarse, y vosotros, Antonio y Álvaro, estáis llevando a cabo una formación importante, muy completa, seguramente de las más completas que han tenido lugar hasta ahora en España. Quiero que nos contéis un poquito cuáles son los puntos claves, cuáles son las claves fundamentales de esta formación, que por cierto tenemos en nuestro chat un enlace en el que podéis obtener toda la información y sobre todo poner las pilas, porque creo que quedan muy poquitas plazas. Cuéntanos un poquito, Sí, Álvaro. justo empieza mañana además con una conferencia inaugural de Juan Ramón Rayo, así que nos estrenamos un poquito por todo lo alto. Pues nada, básicamente yo vi que, bueno, a mí me llevó mucho tiempo entender Bitcoin, ¿no? Yo estuve 2 años, 6, 8 horas al día estudiándolo todo para diferenciarlo del resto, ¿no? Para entender cuáles son sus propuestas de valor y sus características y sus propiedades, ¿no? Y este camino, pues evidentemente no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Hay que simplificarlo, hay que hacerlo más accesible. Y además hay áreas de conocimiento muy diversas, ¿no? Porque Bitcoin toca diferentes palos, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer la formación más completa posible, que se va a dividir en 4 bloques, ¿no? El primer bloque lo voy a explicar yo, que es un poco toda la parte conceptual de Bitcoin, ¿no? Todo el marco conceptual, su naturaleza, comprenderlo, ¿no? La segunda parte va a ser de cómo invertir, ¿no? Que en este caso el profesor va a ser Gael Sánchez Smith, que es un profesor del Instituto de Empresa, que lleva mucho tiempo ya en ello, y que una parte de las que a mi juicio son más interesantes de su parte precisamente es qué porcentaje de Bitcoin tiene sentido en cada cartera, ¿no? Te va a permitir hacer unos cálculos para ver cuál es el porcentaje óptimo de Bitcoin en cada cartera individual o familiar o empresarial y demás, ¿no? Luego la tercera parte va a ser la legalidad y la fiscalidad, también por una persona conocida por esta casa, por José Antonio Bravo, que lleva bastante tiempo también pues siendo asesor fiscal única y exclusivamente de esta clase de activos. Entonces, pues al final todos tenemos problemas, siempre nos salta el aviso de Hacienda de sabemos que tienes criptoactivos, decláralos, ¿no? O dinos todo esto. Pues bueno, para perderle el miedo a eso, para practicar y para aprender cómo se tienen que hacer estas declaraciones, para que no nos dé ese susto los próximos años, pues también está su parte. Y por último, una parte de autocustodia de privacidad que va a llevar Decentralize, que es un ingeniero de software, para pues una parte importante, ¿no? Una de las propuestas de valor de Bitcoin es tener una riqueza portátil y secreta, ¿no? Y para eso hay que hacer unos pequeños deberes y él va a ser el profesor que se encargue de esa parte. Interesante. Antonio, antes de terminar, cuéntanos cuál es la propuesta de valor de esta formación que vais a llevar a cabo en los Locos de Wall Street. ¿Por qué es tan interesante? ¿Por qué es tan completa? ¿Qué le hace diferente de las demás? Pues fíjate, Sergio, que Álvaro ha tocado muchos puntos, llamémosle, de dolor, ¿no? Nosotros, en Locos de Wall Street, al final somos un hub financiero donde tenemos formación y siempre decimos una especie de lema, ¿no? Que es que con la formación, aparte de ganar algo muy obvio, que es precisamente formarte en un tema, lo que estás ganando es tiempo. Hay muchos recursos hoy en día en la web, hay mucha información en la web, pero lo que ha dicho Álvaro, el recopilar esa información que a Álvaro, por ejemplo, le ha llevado 10 años entender Bitcoin, a Gael Sánchez en mí también mucho tiempo entender cómo invertir, qué decir a José Antonio Bravo de todas las horas de estudiarse tributación o a Decentralize, de, por ejemplo, cómo hacer una custodia segura, condensarlo, dárselo masticadito a este inversor que diga, oye, yo quiero entender Bitcoin, quiero asimilarlo, acoplarlo a mi cartera de inversión, pero no tengo la seguridad de hacerlo bien. Y en Bitcoin, si algo tienes que hacerlo es hacer los deberes muy bien, porque seguro que todos tenemos algún caso de un conocido que ha perdido las claves, que le han robado en un exchange, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hemos querido condensar en un programa que yo creo que toca los 4 palos, los 4 aproximaciones que debe tener todo seguidor, todo inversor que quiera formarse en Bitcoin, y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Y siempre además ya es santo y seña de formaciones en Bitcoin, de hacer conferencias inaugurales, llamémosle sonoras, ¿no? Tuvimos la suerte, por ejemplo, entre otros, de en una de nuestras formaciones tener a Javier Milei. Oye, pues el contar para esta con Rayo, yo creo que está todo dicho, yo creo que es todo un honor y la verdad es que estamos muy ilusionados, los seguidores
emprendedores han respondido muy bien. Hay mucho apetito de que ahora que llega ese famoso halving, que ha llegado ya ese famoso halving y que parece que Bitcoin está entrando en nuestras vidas, de hacer bien los deberes, de formarse y de, sobre todo, de invertir, atesorar, ya cada uno como lo quiera llamar, con seguridad Bitcoin. Bueno, pues muy importante hacer los deberes, hacerlo además en una formación tan completa como la vuestra, o sea que os felicito por esta formación, os doy las gracias por venir aquí y contarnos las claves y animo a nuestros espectadores también, ya saben que tienen un enlace en nuestro canal de YouTube donde pueden acceder pues, a toda la información de esta formación que empieza ya, empieza en horas. O sea Empieza mañana, o sea que pues estaremos muy atentos. Muchas gracias Álvaro, Antonio, un placer. Muchas gracias auténtico a los dos placer, por estar por Sergio. aquí.